Nos llega un poquito ahí distorsionado, pero en cualquier caso, verán, los testamentos, y es el siguiente tema que les proponemos en esta mañana de lunes, los testamentos, decíamos, esos documentos que recogen nuestra última voluntad y el reparto de lo, en fin, de lo mucho o lo poco que podamos tener o deber, se han multiplicado con la pandemia. De alguna u otra forma, todos hemos sentido el miedo que hay, en fin, en el cuerpo. Y hay personas que lo han llegado a pasar tan mal que han preferido dejarlo todo, en la medida de lo posible, pues atado. Sí, bueno, Teresa Baena es decana del Colegio Notarial de Andalucía y portavoz nacional de notarios. Ya la están viendo. Muy buenos días, Teresa. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿En qué medida han aumentado los testamentos en Andalucía desde el COVID? Efectivamente, como bien indicaban, desde el final de la fase más dura de la pandemia, del confinamiento domiciliario, hemos apreciado un incremento notable en el otorgamiento de testamento ante notario. Ha sido un incremento a nivel nacional y también en el caso de Andalucía, que está a la cabeza de comunidades autónomas en número de testamentos otorgados. Para que se hagan una idea, si comparamos el segundo semestre del año 2019 con el segundo semestre del año 2020, hemos pasado de 53.000 a 65.000 testamentos otorgados en Andalucía ante notario. Apuntaban bien que en situaciones de incertidumbre, de miedo, es una reacción humana natural pensar si lo tenemos todo bien ordenado, organizado, y esto ha llevado a muchos ciudadanos a recordar, a darse cuenta de que no tenían el testamento hecho y a acudir a su notario de confianza para recibir asesoramiento y finalmente otorgarlo. Señora Baena, en Andalucía se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos, pero ¿se producen todavía muchas renuncias a herencias? Para que una persona renuncie a una herencia pueden darse muchos motivos. Esa renuncia puede estar motivada por diversas causas. Una causa efectivamente puede ser el excesivo gravamen que supone el impuesto, tanto de sucesiones como de plusvalía municipal respecto del fenómeno sucesorio, pero también hay otras causas. De hecho, las causas más frecuentes son, por ejemplo, que el causante tenga deudas, es decir, que los herederos prefieran no heredar para no tener que asumir esas responsabilidades o deudas que tenía el causante en su testamento. Desde que en Andalucía se aplican bonificaciones importantes para la sucesión entre parientes directos, sí que se ha observado un descenso en el número de renuncias motivadas por la primera de las causas, por el gravamen de los impuestos. Señora Baena, desde el punto de vista de las notarías, bueno, sabemos que ha habido una modificación, ¿no?, en la legislación civil para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. A mí me gustaría preguntarle si han notado, ¿no?, esa incidencia o esa facilidad que ahora tienen las personas con discapacidad, por ejemplo, a la hora de realizar testamentos. El día 3 de septiembre, como bien indica, entró en vigor una ley muy importante que supone todo un cambio de paradigma en la forma de concebir cómo una persona con discapacidad ejercita su capacidad jurídica. Desde que entró en vigor esta ley, se presume la capacidad de toda persona. La capacidad jurídica y de obrar, esa distinción ha desaparecido, de manera que el fenómeno antiguo de la incapacitación y la figura de la tutela han desaparecido. A partir de ahora, cualquier persona que tenga un cierto grado de discapacidad va a poder hacerse una especie de traje a medida, va a poder esbozar cómo son los apoyos que necesita para el ejercicio de su capacidad jurídica a la hora de otorgar o de celebrar cualquier tipo de acto o de negocio jurídico. Desde que entró en vigor esta norma, sí que en las notarías estamos notando un incremento de las consultas, tanto de personas con discapacidad directamente como de sus familiares, para que los notarios les informemos, les asesoremos de cómo son esas medidas de apoyo, de qué tipo de escritura de medidas de apoyo pueden otorgar, de cómo pueden otorgar también la figura de la autocuratela, una persona plenamente capaz que se anticipa a una futura situación de discapacidad para decidir quién quiere que le preste apoyo en ese momento. Estamos notando ese incremento en el número de consultas y los notarios además nos hemos convertido en el principal apoyo institucional para que las personas con discapacidad puedan ejercer en plano de igualdad con las demás personas sus derechos. Se nos dice también que durante la pandemia y más allá de los testamentos han aumentado los divorcios y muchos de ellos se realizan ya en notaría. ¿Cómo funciona exactamente un divorcio cuando se lleva a cabo en una notaría?
Sí, fue el 23 de julio del año 2015 cuando entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que nos atribuyó a los notarios una serie muy amplia de competencias, muchas de ellas relacionadas con el derecho de sucesiones y el derecho de familia, entre ellas la de poder celebrar bodas y también poder autorizar escrituras de separación y de divorcio. Para que se pueda otorgar una separación o divorcio ante notario, el primer requisito fundamental es que sea de mutuo acuerdo, que los cónyuges acudan de mutuo acuerdo a ese proceso. Tienen también que estar asistidos en el otorgamiento de la escritura por un abogado en ejercicio, y el siguiente requisito es que no tengan descendencia, que sean menores de edad o personas con discapacidad. Cumplidos estos requisitos, la escritura ante notario es una escritura sencilla, reciben el asesoramiento del notario, se formaliza junto con ella el correspondiente convenio regulador, y todo esto además con una garantía de celeridad y de seguridad importante. Bueno, pero también están para alegría, según nos ha dicho, ¿no? También se pueden formalizar bodas, matrimonios civiles en este caso, que además creo tener entendido que es más rápido que incluso si se acude, por ejemplo, al juzgado de paz y comienza toda la tramitación, ¿no? Efectivamente, desde el año 2015 los notarios también podemos autorizar matrimonios, bodas, y desde el 30 de abril de este año 2021 también podemos hacer el expediente previo matrimonial, que anteriormente solo se podía hacer ante el registro civil, de manera que ahora ante notario se puede hacer todo el proceso que conduce al matrimonio, tanto el expediente previo como en sí el propio acto de celebración de la boda. Ciertamente hacerlo ante notario es garantía, además de seguridad, también de celeridad, de que no se produzcan dilaciones en ese procedimiento. Para que se hagan una idea, desde que entró en vigor esta última competencia del expediente matrimonial, como decía, el 30 de abril de este año, solo en Andalucía estamos ya rondando los 2.000 expedientes. Queríamos interesarnos también porque se ha presentado a un portal de Internet a nivel nacional en el que los ciudadanos y las empresas pueden hacer gestiones telemáticas sin necesidad de ir físicamente a la notaría. ¿Cómo funciona esto? Sí, es el portal notarial del ciudadano. Ese portal está concebido como una herramienta sencilla, ágil y muy intuitiva, que permite que los ciudadanos accedan a modo de puerta de entrada a lo que llamamos la sede electrónica notarial, y así a través de ella poder realizar una serie de gestiones o de trámites relacionados con la actividad notarial con las mismas garantías de seguridad que ofrece la actuación presencial. Por ejemplo, a través de ese portal cualquier ciudadano puede pedir una copia simple de cualquier escritura que haya otorgado en los últimos 14 años, obtener esa copia y dejarla guardada de forma segura en la nube para tenerla ahí a su disposición para cuando la necesite. También a través de este portal se puede realizar la búsqueda y la elección del notario que queremos que autorice y nos asesore en el otorgamiento de nuestro préstamo hipotecario, y muy importante para los emprendedores, a través de este portal también se puede realizar hoy un 90% de todo lo que es el trámite o el procedimiento relacionado con la constitución de sociedades mercantiles. Pues Teresa Baena, decana del Colegio Notarial de Andalucía y portavoz nacional de notarios. Gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ha quedado claro, ¿no?, que cada vez más todo pasa por Internet y las nuevas tecnologías. ¿Cómo os quedáis? Hasta casarse. Sí. Además he estado viendo me hubiera encantado preguntarle, porque es una mujer además que, bueno, he leído su currículum y creo que tuvo en Derecho 47 matrículas de honor. O sea, sacó sus oposiciones en menos de 3 años. O sea, me hubiera encantado preguntarle un poco a ver qué opinaba también de esto de la ley de la educación. Bueno, levanta la mano. Haber dicho sí, estaba a punto, pero digo, bueno, como no sé cómo lleváis siempre de tiempos y tal. Sí. Pero sí, bueno, de esto de la excelencia, ¿no?, que se ha perdido, se habla más de igualdad en las leyes, me hubiera encantado. Pero, y había visto esto de verdaderamente Internet, que yo creo que lo que no sé si también me gustaría saber si esto, el empezar las notarías a funcionar por Internet, va a abaratar costes también. Porque hay veces que muchas veces nos planteamos ante un notario que llega uno unas escrituras y es un dineral lo que paga. E igual esto puede facilitar, ¿no?, y al ciudadano también abaratar esos costes. No lo sé, tampoco, bueno, pues la próxima vez levantaré la mano. Sí, la vamos a llamar luego, se lo preguntamos. Fernando. Y bueno, es muy interesante el tema de la administración electrónica, que es hacia donde vamos caminando, y cada vez es más necesario, incluso en tiempos de confinamiento, por ejemplo.
También los gestores administrativos también tienen una aplicación similar que se llama el gestor documental, y tenerla en marcha antes del confinamiento sirvió para que cuando todas las ventanillas de las administraciones cerraban, ellos podían seguir funcionando a través de una firma, a través de un móvil o una tablet sin tener que salir de casa en ese momento, no porque no se quisiera salir, sino porque ni siquiera se podía, ¿no? Es decir, entonces es una de los hándicaps de la administración española, el retraso en la administración electrónica, por lo tanto es muy positivo que sigamos avanzando y dando pasos hacia adelante. Ana. Sí, sobre todo, creo que ahora me escucháis un poco mejor, ¿no? Sí, muy bien ahora, Sí, Ana. ahora sí. Sobre todo, esto es un ejemplo de que la empresa privada en muchos casos tira de la administración general, ¿no? A la hora de implantar esos avances, que en este caso es muy claro. Ya vemos que la administración general del Estado va muy atrasada para hacer gestiones muy sencillas que todavía no son factibles, y la notaría sí que va facilitando ciertos trámites. A mí me ha parecido muy interesante, de todas formas, esta novedad. Yo no lo sabía, que ya se pueden hacer divorcios mediante notario, y creo que esto es también un servicio público por parte del sector privado, porque ya sabemos que por la vía judicial son unos plazos y unos procesos que muchas veces no son asumibles, ¿no? Con lo cual yo creo que es un ejemplo más de esos buenos resultados de la colaboración, llamémoslo así, público-privada. Divorcios y bodas, no lo olvidemos. No nos quedemos solo Y con la bodas. última parte. Que Antes de saber el final del libro, depende hay que del nivel en el que se encuentre cada uno. Hay Por eso, algunos que ya están en casa Se piensan... pasa peor. Sí, está bien. Bueno, vamos